Encuentren muy bien. A continuación les voy a dejar la cápsula de la semana número 5, en donde entramos a trabajar con las distintas probabilidades, utilizando ahí distribución normal, lo que era la media muestral, la media poblacional y todo eso. Entonces, para este ejercicio que nos dice que para evitar dificultades con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos o con oficinas locales y estatales de protección al consumidor, un embotellador de refrescos debe estar razonablemente seguro de que sus botellas de 12 onzas en realidad contengan esas 12 onzas de líquido. Para determinar si una máquina está funcionando de manera satisfactoria, un embotellador muestrea al azar 10 botellas por hora. O sea, ahí vamos a establecer una muestra y mide la cantidad de líquido de cada botella. La media, el promedio que lo llamamos X barra, de las 10 medidas llenas se usa para determinar si se reajusta la cantidad de líquido introducido en la botella por la máquina llenadora. Si los registros muestran que la cantidad de líquido por botella está normalmente distribuida, ahí estamos utilizando entonces la distribución normal, con una desviación estándar de 0,2 onzas, y si la máquina embotelladora está ajustada para producir un llenado medio por botella de 12,1 onzas. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que la media muestral, que va a ser nuestro X barra, de las botellas sea menor a 12 onzas? Entonces aquí lo primero que tenemos que identificar es que la media de la distribución muestral de la media muestral, de la X barra, es idéntica a la media de la población de los llenados de estas botellas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder identificar que el valor de mu, ahora sí que el valor de mu, va a ser igual a las 12,1 onzas. Y el error estándar, que nosotros vamos a poder identificarlo como SE, es del X promedio. ¿Cómo vamos a calcular esto? Y es algo que vimos en la clase. Para poder identificar SM, que como les decía va a ser el error estándar, va a corresponder en definitiva a la desviación estándar que nosotros trabajamos anteriormente. Es decir, ¿cómo lo vamos a calcular? SE va a ser igual a la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada del número de repeticiones que nosotros estemos trabajando. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Si bien esto es lo que nosotros queremos calcular, también podemos identificar otros datos que nos muestra el mismo enunciado. ¿Qué nos muestra además? Vamos a poder identificar que nuestra desviación estándar, el sigma, va a corresponder a 0,2. Y además, el número de repeticiones, como nos dice el mismo enunciado, va a corresponder a 10, que es el valor del tamaño de la muestra. Entonces, aquí tenemos, recordemos que esta es nuestra desviación estándar de la población de los llenados de botella, y en este caso el valor de n es el número de botellas de la muestra. Por lo tanto, lo que vamos a tener que calcular aquí es el 0,2 dividido por la raíz cuadrada de 10. Ahora, esto lo podemos aplicar directamente nosotros en el Colab para poder utilizar Python, utilizándolo más que nada como una calculadora. Voy a abrir acá, voy a agregar una nueva carpeta, o sea, más que una carpeta, vamos a establecer un nuevo cuadernillo en donde, ahí está cargando, le vamos a llamar aquí cápsula semana 5. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Primero vamos a tener que importar las librerías con las cuales vamos a trabajar. En primer lugar, vamos a agregar la NumPy, que recordemos que aquí nos permite utilizar operaciones matemáticas. Y además vamos a importar la scipy.stats, que nos va a permitir entonces utilizar contenidos estadísticos, como lo abreviamos como SS. NumPy y SAMP. Ahí estamos.
Ahí sí. Entonces, voy a identificar los datos que habíamos dicho anteriormente. Dijimos que el promedio, nuestro X barra, en este caso, correspondía a 12. Recuerden que el mu era 12,1. Bueno, me faltaron datos ahí. Tenemos que la desviación estándar de la población, lo voy a llamar des, es igual a 0,2. Y teníamos el valor de n que era igual a 10. Con esos datos son los que vamos a trabajar. Entonces lo que nosotros queríamos calcular, recordemos acá, era el valor de SE. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? SE va a ser igual. Dijimos que aquí era la desviación dividido por la raíz cuadrada. Para poder aplicar la raíz cuadrada, entonces vamos a tener que aplicar la numpy, punto, y la raíz es sqrt de el valor de n. Ahí lo tenemos, pero no lo muestra. Recuerden que tenemos que indicarle después qué es lo que nosotros queremos identificar. Ahí sí. Si se fijan, está trabajando con hartos decimales. Entonces aproximémoslo y nosotros estábamos trabajando en general en clases con 3 decimales. Entonces, coma 3. Ahí si se fijan sería 0,063. Eso es lo que vamos a llevar entonces al cuadernillo. Voy a llevarlo acá. Esto nos dio igual a 0,063. Así. Entonces, sabemos que dentro del mismo enunciado nos indica que como la cantidad de llenado está distribuida normalmente, nuestro X barra también va a estar distribuida de esa forma. Entonces aquí el X barra, lo voy a agregar acá como dato, eso es igual a 12, que es lo que habíamos agregado ya en el Colab. Para hallar entonces la probabilidad de que este X barra sea menor a 12 onzas, lo que vamos a tener que expresar es la desviación estándar. Entonces lo que vamos a tener que hacer ahora es identificar el valor de Z, que era el cambio de variable que nosotros habíamos trabajado en clases. Z se establece como el X barra menos el valor de mu, y eso va a estar dividido por el sigma dividido por la raíz de n, que era el cambio de variable, como les digo, que vimos en clases. ¿Cómo vamos a reemplazar entonces estos datos? Sabemos que el X barra es 12, el valor de mu es 12,1, y en este caso la división, este valor de acá, nosotros ya lo tenemos, lo habíamos calculado, es 0,063. Entonces lo mismo, ahí lo podemos calcular directamente, pero voy a aprovechar aquí de utilizarlo en el Colab. Entonces ahora lo que queremos identificar es Z, lo voy a aproximar al tiro, y si nos fijamos ahí vamos a tener que trabajar por un lado con el promedio, que eran los 12, menos el valor de mu. Y esto está, bueno, ahí cerramos el paréntesis, esto está dividido por el valor que habíamos calculado antes, el SE. Y lo estamos aproximando entonces a 3 decimales. Ahí no le dije que iba a mostrar el Z. Ahí sí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a identificar? Que esa va a ser nuestro valor de Z. Entonces lo voy a escribir en el cuadernillo. Esto va a ser igual a menos 1,58, y no me acuerdo cuál era el otro decimal, me parece que era 7. Sí, 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Lo que nosotros queremos identificar es la probabilidad de que el promedio o la media muestral de botellas sea menor que 12 onzas. Eso es lo que nos pide entonces esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros identificar esto? Como la probabilidad de que este valor de Z sea menor entonces que el menos 1,587, que era el valor que habíamos obtenido anteriormente. Y eso sí lo podemos utilizar como una función dentro de nuestro Colab, aquí, en donde lo que vamos a hacer, lo voy a aproximar al tiro,
Vamos a trabajar con el código ss.norm, que a su vez le vamos a tener que poner .cdf. ¿Qué es lo que está haciendo el .cdf? Nos está indicando que es menor o igual. Y aquí vamos a trabajar primero con el parámetro que estábamos calculando, es decir, con el z menor que el menos 1,587, que recuerden que ese era el valor de z. Como estamos trabajando con una distribución normal, el primer parámetro va a ser 0 y el segundo 1, el promedio y la desviación estándar. Y luego la cantidad de decimales. Esta sería la probabilidad de que z sea menor que menos 1,59. Entonces eso nos da, estoy anotando el tiro en el cuadernillo, 0,056. Voy a volver entonces acá. Ahí no, ahí. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que si la máquina está ajustada para producir un llenado promedio de 12,1 onzas, el llenado medio, que va a ser el X barra de una muestra de 10 botellas, será menor a 12 onzas con una probabilidad igual a el 0,059. De esa forma, entonces vamos a poder responder a lo que se nos estaba preguntando. Entonces voy a decir acá, por lo tanto, si la máquina está ajustada, ajustada, que nos pegue directamente cuál es la probabilidad aproximada de que la media muestral de 10 botellas sea menor a 12 onzas. Entonces vamos a decir que eh, el llenado medio, el X barra, de una muestra de 10 botellas será menor a 12 onzas, es lo mismo que nos decía el enunciado o la pregunta, con una probabilidad igual a 0,056 o lo que es lo mismo decir el 5,6%. Ahí entonces tenemos este ejercicio. Espero que les haya quedado claro. Recuerden que el cuadernillo queda guardado en el Drive y así lo tienen ahí ustedes disponible. Espero que estén muy bien y cualquier cosa estamos en contacto. Saludos.